Como es sabido, Vicuña Maquena viajó mucho por el mundo debido a sus dos exilios, pero también debido a viajes que hizo por otros motivos, ya sea motivos políticos o de placer, culturales, tanto por América como por Europa. Y Vicuña Maquena sacó elementos de sus observaciones, tanto de ciudades americanas, fundamentalmente de ciudades norteamericanas, que es el país más desarrollado del continente, como de ciudades europeas. Por ejemplo, al referirse a Nueva Orleans, decía que esta era para América lo que París era para Europa. Sobre Cincinnati decía que por la variedad de su arquitectura me pareció más tarde la ciudad más europea de la América del Norte. De Boston decía textualmente que puede ser muy bien la Atenas de América, pero le faltan los 7 sabios de Grecia. O sea, Benjamín Vicuña Maquena reconocía en las ciudades norteamericanas su progreso material, que a su juicio era la base para el progreso del espíritu, pero echaba de menos en ellas un liderazgo intelectual. Es decir, avanzaban las ciudades norteamericanas, pero no llegaban al nivel de ciertas ciudades europeas, sobre todo en cuanto a progreso intelectual, y menos aún a la ciudad de París, que como veremos era su gran referente. Hay una visión indudablemente tanto idealizada de París por parte de don Benjamín. No es que él no perciba algunos problemas sociales, sobre todo en ciertos barrios populares de la urbe francesa. En la cabeza de don Benjamín se va a anidar esta idea de convertir, hacer de Santiago el París de la América, y él lo dice textualmente en muchas oportunidades. ¿Cuál era su visión de Santiago? ¿Cuál fue el diagnóstico que lo llevó a idear el plan de transformación? Yo diría que el núcleo central de su visión de esta ciudad era la de una ciudad escindida. Escindida en 2 polos antagónicos. Como él lo decía, la ciudad bárbara, injertada en la culta capital de Chile y que tiene casi la misma área que la que se puede decir forma el Santiago propio, la ciudad ilustrada, opulenta, cristiana. Yo pienso que la visión de Santiago que tuvo Benjamín Vicuña provino básicamente de 2 fuentes: sus viajes, que refinaron su interés por la ciudad y le dieron modelos, y su vocación de historiador, que permitió hacer suya el alma y la memoria de Santiago. Publicó La transformación de Santiago, donde propuso 20 proyectos a realizar en la ciudad, documento que de alguna manera se convirtió en un plan de trabajo de su gestión. Entre las propuestas se destacaban especialmente la canalización del río Mapocho, el paseo de Santa Lucía y el camino de cintura o avenida de circunvalación. ¿De dónde surgió una propuesta urbana tan amplia en un plazo tan breve? Hacía 20 años que Vicuña Maquena estaba pensando cómo transformar a la capital. El periódico El Ferrocarril comenzó a publicar sus páginas de mi diario durante 3 años de viajes, dando a conocer lo que más le impresionó en las ciudades que conoció y sus ideas para replicar esas impresiones en Santiago. De hecho, en las páginas que publicó en junio de 1856, propuso 8 proyectos para la capital inspirados en las diferentes ciudades que conoció. Propuso primero canalizar el Mapocho, el más feo y desagradable de los ríos de la creación, con sus creces y secas, orillado de basuras. Lo imaginó con su cauce pretilado y baños flotantes con jardines y casas de recreo a ambos lados, tal como los vio en los ríos Sena, Tíber, Elba y Danubio. Propuso también abrir una avenida de circunvalación ancha como los bulevares que estaba proyectando el intendente Osman en París y que señalaran una división entre la ciudad y el campo. Propuso también plantar un bosque de árboles nativos y extranjeros en el descampado del campo de Marte al sur de la capital, tal como se había hecho en el bosque de Bolonia en París y en el Hyde Park de Londres. Propuso poner árboles en la Plaza de Armas, hasta entonces una explanada vacía. Específicamente propuso poner olmos y plátanos orientales,
variedades muy apropiadas para las ciudades, como había comprobado en Francia y en Italia. Propuso dar mayor anchura a las calles y adoptar el sistema convexo para evacuar las aguas lluvias como las calles europeas, en vez de las sequías por el centro, como se usaba entonces. Propuso controlar el tráfico de vehículos pesados hacia el centro de la ciudad, creando plazas de transbordo para carretas y carretones en la periferia, tal como había hecho Rivadavia en Buenos Aires. Propuso formar plazas públicas en todos los barrios de la ciudad, especialmente los más modestos, tal como era usual en Europa. Y propuso finalmente hacer de Santa Lucía un paseo con avenidas, miradores y juegos de aguas, como los que había visto en las colinas de Florencia y de Roma. El intendente Vicuña sumó dos fortalezas: la percepción del viajero, que tenía uno o muchos modelos de ciudad, y el conocimiento del historiador, que al saber del pasado de Santiago podía entender su presente y proyectar el futuro. Pero hubo una tercera fortaleza que se mantiene vigente hasta hoy: la manera de hacer gestión urbana, manera de hacer completamente nueva para la ciudad y para su tiempo, que sigue siendo actual y está presente en muchos de los grandes desafíos de la ciudad contemporánea. Vicuña Maquena ocupó diferentes cargos públicos y su paso por la Intendencia de Santiago fue uno más en una larga trayectoria. No obstante, su paso por la Intendencia capitalina dejó una huella indeleble. Quisiera en esta exposición plantear algunas propuestas en torno a su rol, sus miradas y sus prácticas hacia la capital chilena. El barrio del otro lado del río, barrio de indígenas y luego mestizos, así como poblado de conventos y monasterios, dueños también de gran parte del suelo. Impulsado por lo vivido en sus viajes al París de Haussmann y al Estados Unidos de las nacientes urbes de la costa oeste, Vicuña Maquena visualizó como uno de sus principales objetivos el crecimiento de la ciudad hacia esa zona. El obstáculo, en este caso, era geográfico, territorial y no humano: el río Mapocho. Gracias. La incorporación del barrio de La Chimba también tenía otras ventajas para Vicuña Maquena. Por ejemplo, la prolongación de las calles norte-sur, uniéndolas con las de la zona norte por puentes de corta extensión. Como es sabido, el Calicanto fue demolido solo 15 años después de las propuestas de Ansart y Vicuña. A modo de conclusión, puede señalarse que se trata de la idea de ciudad nueva, tan presente en un ciclo de cambios urbanos visible en Latinoamérica entre 1850 y 1930. Interesa aquí destacar la nueva representación que Vicuña abre respecto a la expansión de la ciudad, mediante la apropiación de un factor geográfico considerado adverso, el río Mapocho. Entonces, con Vicuña Maquena hacia 1870, se desarrolla un nuevo tipo de intervención urbana en su base discursiva, su escala espacial y sus herramientas de gestión. En definitiva, fue el intendente quien dejó la principal forma de pensamiento sobre la ciudad, al menos hasta el arribo del urbanista austríaco Karl Brunner, a fines de la década de 1920. Sin embargo, sus efectos, los de Vicuña, llegaron hasta la toma de la Victoria y, especialmente, a la política de erradicación y radicación de campamentos realizado por la dictadura militar. El estudio de la intendencia de Vicuña Maquena, por tanto, es útil para comprender las enormes contradicciones producidas en esa modernización urbana. Gracias.